Israel estaba en su mejor momento, o al menos eso creían. Bajo el reinado de Jeroboam II, el reino del norte experimentaba una prosperidad sin precedentes. El comercio florecía, las ciudades crecían y las riquezas se acumulaban. A simple vista parecía una época dorada, pero lo que el pueblo no veía o no quería ver era la corrupción que carcomía los cimientos de su sociedad. Los ricos se hacían aún más ricos, explotando a los pobres sin piedad. Los jueces torcían la justicia a cambio de sobornos. Los mercaderes inflaban precios y estafaban sin temor a represalias. Y en los templos, en lugar de verdadera devoción, había falsa religiosidad. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a ídolos. Creían que su bienestar material era una prueba de que Dios estaba complacido con ellos. Pero la realidad era otra. Israel se había alejado del Dios verdadero, y su caída estaba cerca. Dios, quien es justo y santo, no podía permanecer en silencio ante tanta maldad. Israel estaba caminando sobre hielo delgado, sin darse cuenta de que bajo sus pies había un abismo de juicio. Y fue en ese contexto cuando Dios levantó una voz inesperada. No fue un rey, ni un sacerdote, ni un profeta de linaje conocido, sino un simple pastor y recolector de higos. Su nombre era Amós, y su mensaje cambiaría el destino de una nación. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Un simple pastor y recolector de higos, sin linaje profético ni formación sacerdotal, se convertiría en la voz que anunciaría el juicio de Dios sobre Israel. Su nombre era Amós, y su vida tranquila, en la pequeña aldea de Tecoa, al sur de Jerusalén, estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, en medio del silencio de los campos, mientras cuidaba a su rebaño, Dios lo llamó. Fue un llamado innegable, una orden directa del Creador del universo. Amós no había buscado ser profeta, no había nacido en una familia de levitas, ni había servido en el templo. Pero Dios no elige según la apariencia o el estatus. Él llama a quien quiere, cuando quiere, para cumplir su propósito. El mensaje era claro y aterrador. Israel creía estar en paz, pero su pecado lo estaba llevando directo a la destrucción. La corrupción, la idolatría y la injusticia social habían llegado a un punto de no retorno. Dios ya no iba a esperar más. Amós debía abandonar sus tierras, sus animales, su hogar y viajar al reino del norte, donde el pueblo vivía en aparente seguridad. Allí, en medio de ciudades prósperas y templos llenos de incienso, Amós debía anunciar lo impensable. Israel será castigado, su tierra será saqueada, su pueblo será llevado al exilio. Pero, ¿cómo reaccionarían los israelitas al escuchar esto? Ellos no creían necesitar advertencias. Se consideraban el pueblo escogido de Dios, protegidos por el pacto divino. ¿Quién era este forastero para decirles que estaban en peligro? Amós lo sabía. Su misión no sería fácil. Sería rechazado, insultado y amenazado. Pero no tenía opción. Era Dios quien hablaba a través de él, así que tomó aire, fortaleció su corazón y emprendió su camino hacia el norte. Israel tenía que escuchar la advertencia, aunque no quisieran hacerlo. Cuando Amós llegó al reino del norte, su mensaje no comenzó directamente contra Israel. En una estrategia que captaría la atención de todos, Dios primero habló contra las naciones vecinas. Reunidos en el mercado, en las plazas y los templos, los israelitas escuchaban atentos, mientras el profeta denunciaba a sus enemigos. Damasco, la capital de Siria, sería castigada por su brutalidad en la guerra. Gaza y los filisteos pagarían por haber vendido prisioneros como esclavos. Tiro, Edom, Amón y Moab serían destruidos por su crueldad, por traicionar pactos y por masacrar pueblos enteros sin piedad. Los israelitas asentían con satisfacción. Claro que esas naciones merecían el juicio de Dios. Pero entonces la voz de Amós cambió de dirección.
y el golpe fue inesperado. Así dice el Señor, Judá también será castigada, porque ha rechazado mi ley y se ha apartado de mis mandamientos. Los israelitas fruncieron el ceño. Judá, el reino del sur, su hermano y rival, también recibiría el juicio divino. Pero antes de que pudieran celebrar la caída de su vecino, llegó la sentencia más dura de todas. Así dice el Señor, por 3 pecados de Israel, y por el 4, no revocaré su castigo. El pueblo se quedó en silencio. Israel, el pueblo escogido, el que ofrecía sacrificios en los templos y celebraba sus fiestas religiosas. Sí, porque mientras los ricos bebían en copas de oro y dormían en camas de marfil, los pobres eran aplastados. Mientras los líderes proclamaban justicia, los jueces aceptaban sobornos, y mientras en los altares quemaban incienso, en secreto adoraban a dioses paganos. Dios no estaba impresionado con sus rituales religiosos. Él no quería ofrendas, cánticos vacíos, ni incienso perfumado. Quería justicia, quería rectitud. Venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Oprimen a los débiles y pervierten el derecho de los necesitados. Las palabras de Amós resonaban como truenos. Israel se había convertido en todo lo que Dios aborrecía. Y ahora, Dios no lo pasaría por alto. Pero, ¿aceptarían los líderes este mensaje? Se arrepentirían. Las palabras de Amós golpearon como un martillo sobre los oídos de los israelitas. Al principio, muchos lo escuchaban con curiosidad, pues sus denuncias contra las naciones enemigas les parecían justas y merecidas. Pero cuando el profeta señaló directamente a Israel, la reacción cambió por completo. Las miradas se tornaron hostiles, los murmullos crecieron. ¿Cómo se atrevía este forastero de Judá a hablar contra el reino del norte? ¿Quién le había dado autoridad para proclamar que Israel estaba en pecado? Los sacerdotes y los líderes, sintiéndose expuestos, no tardaron en actuar. Uno de los principales opositores fue Amasías, el sacerdote de Betel. Betel era uno de los centros religiosos más importantes del reino, donde Jeroboam II había establecido un santuario con un becerro de oro para el culto. Amós había denunciado la corrupción de este templo, y Amasías no estaba dispuesto a tolerarlo. Vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come tu pan allá y profetiza allí, pero en Betel no vuelvas a hablar, porque es santuario del rey y templo del reino. El mensaje era claro. Amós no era bienvenido. Lo acusaban de conspirar contra el rey, de ser un agitador, un provocador. Querían silenciarlo, expulsarlo, eliminarlo si era necesario. Pero Amós no tenía miedo. Él no estaba allí por voluntad propia. Había sido enviado por Dios, y su respuesta fue tan firme como su llamado. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y recolector de higos. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. No buscaba riqueza ni poder. No hablaba por ambición propia, hablaba porque Dios lo había enviado. Y como prueba de que su mensaje era verdadero, lanzó una terrible profecía contra Amasías. Tu esposa será deshonrada, tus hijos caerán a espada, tu tierra será repartida y morirás en un país extranjero. El juicio de Dios era inminente, y ni los líderes religiosos ni el mismo rey podrían evitarlo. Israel había sellado su destino. Pero, ¿cómo sería este juicio? ¿Qué desastres vendrían sobre la nación? Amós no solo predicó palabras de advertencia, sino que también recibió visiones impactantes directamente de Dios. Estas revelaciones eran señales claras del destino que aguardaba a Israel si el pueblo no se arrepentía, y lo que Dios mostró al profeta era aterrador. La primera visión fue la de un enjambre de langostas devorando la cosecha de Israel. Si esto ocurría, el pueblo moriría de hambre. Amós, conmovido, suplicó, Señor Dios, te ruego que perdones.
¿Cómo podrá resistir Israel si es tan pequeño? Y Dios, en su misericordia, detuvo el juicio. Por ahora. Pero luego vino una segunda visión, un fuego abrasador que consumía la tierra, secando los ríos y reduciendo todo a cenizas. Amós, una vez más, rogó a Dios que se detuviera y otra vez el Señor mostró compasión. Sin embargo, la tercera visión fue diferente. Dios ya no se detendría. Amós vio al Señor de pie junto a un muro, sosteniendo una plomada de albañil. «He medido a mi pueblo Israel», dijo Dios, «y no lo soportaré más». Israel había sido pesado y hallado falto. Ya no habría más advertencias, no habría más segundas oportunidades. El juicio era irreversible. Luego vino la cuarta visión, la más espantosa de todas. Un cesto de frutos maduros. Parecía algo inofensivo, pero el significado era aterrador. «El fin ha llegado para Israel, no lo perdonaré más». Israel estaba maduro para el juicio, como una fruta lista para ser cosechada. El tiempo de la paciencia de Dios había terminado. Y finalmente, la quinta visión. Un gran terremoto sacudía la tierra. El sol se oscurecía al mediodía. La gente corría desesperada, pero no había escape. Era el fin de Israel tal como lo conocían. Serían derrotados, llevados al exilio, y su tierra quedaría desolada. Las visiones eran claras y devastadoras. Dios ya no detendría su mano. ¿Pero sabría alguna esperanza para el futuro? ¿O era este el final definitivo del pueblo de Israel? Las visiones de Amós se convirtieron en una sombría realidad. El pueblo de Israel ignoró las advertencias, se burló del profeta y continuó con sus injusticias. Los ricos oprimían a los pobres, los jueces vendían la justicia al mejor postor, y los líderes religiosos prostituían la adoración a Dios con ídolos y corrupción. Pero Dios no sería burlado. En el año 722 a.C., la temible maquinaria militar de Asiria, liderada por el rey Salmanasar V, descendió sobre Israel como una tormenta de furia. Las murallas de Samaria cayeron, las ciudades fueron reducidas a escombros, y miles de israelitas fueron masacrados o tomados cautivos. El reino del norte, que había prosperado bajo Jeroboam II, dejó de existir. Los sobrevivientes fueron desterrados a tierras lejanas, dispersos entre las naciones paganas, sin templo, sin identidad, sin patria. Dios había ejecutado su juicio. El dolor y la desesperación se apoderaron de aquellos que una vez se creyeron invencibles. Se lamentaban en las calles, lloraban en los mercados, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Amós se cumplieron una por una. «He aquí, vienen días», dice el Señor, «en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor». Los israelitas buscarían a Dios, pero Él no respondería. El silencio divino fue su castigo más terrible. El reino del norte nunca volvió a recuperarse. Las 10 tribus de Israel se esfumaron en la historia, asimiladas por los pueblos entre los que fueron dispersadas. El juicio de Dios fue definitivo, pero en medio de tanta destrucción, Amós dejó un rayo de esperanza. Aunque la destrucción de Israel fue inevitable y el juicio de Dios irrevocable, Amós no terminó su mensaje con desesperanza. En medio de las visiones de devastación y en medio de la ruina, Dios le mostró a Amós una promesa de restauración. A pesar de que Israel había alcanzado su fin, Dios no se olvidaría de su pueblo. Él guardaba un remanente fiel, un grupo pequeño que sería preservado a través de la tragedia, y Él prometió restaurar la tierra y la gloria de Israel en los tiempos futuros. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y repararé sus ruinas, y los edificaré como en los días de antaño. La imagen que Amós presentó fue la de una nación reconstruida, renovada en su relación con Dios. La lluvia
volvería a caer sobre la tierra, y la tierra, que había sido devastada, daría abundante fruto. Las familias que habían sido desmembradas serían reunidas nuevamente, y el pueblo de Israel florecería como nunca antes. El Señor también prometió que las naciones que habían oprimido a Israel recibirían su parte de juicio, pero la promesa era clara: Israel sería restaurado a través de una gracia divina, no por mérito propio. Este remanente, los que sobrevivieron al juicio y se arrepintieron, serían bendecidos con una paz y prosperidad sin igual, y el reino de Israel se expandiría más allá de sus fronteras originales. Ellos poseerán el remanente de Edom y todas las naciones que son llamadas con mi nombre, dijo el Señor, que hace esto. Así, aunque el juicio había caído sobre un Israel corrupto, la esperanza nunca se perdió. La fidelidad de Dios prevaleció y su misericordia triunfó sobre su ira. A pesar de todo, siempre hay un camino de restauración para aquellos que buscan sinceramente arrepentirse. Amós, aunque fue un profeta de dura palabra y juicio, también dejó claro que el amor de Dios por su pueblo es inquebrantable. El final de la historia de Israel no sería el fin de todo, sino un comienzo nuevo, una nueva oportunidad, no solo para Israel, sino para todas las naciones. La historia de Amós, por lo tanto, no solo es un relato de advertencia, sino también un testimonio de la infinita misericordia de Dios. A través del juicio y la restauración, Dios muestra que siempre hay esperanza, siempre hay redención, siempre hay una oportunidad de regresar a Él. Y así termina el relato de Amós, un profeta que advirtió, pero también el que, en medio del juicio, presentó la promesa de una futura restauración que llegaría con el tiempo, como un rayo de luz al final de un túnel oscuro. Los sobrevivientes fueron desterrados a tierras lejanas, dispersos entre las naciones paganas, sin templo, sin identidad, sin patria. Dios había ejecutado su juicio. El dolor y la desesperación se apoderaron de aquellos que una vez se creyeron invencibles. Se lamentaban en las calles, lloraban en los mercados, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Amós se cumplieron una por una. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Los israelitas buscarían a Dios, pero Él no respondería. El silencio divino fue su castigo más terrible. El reino del norte nunca volvió a recuperarse. Las 10 tribus de Israel se esfumaron en la historia, asimiladas por los pueblos entre los que fueron dispersadas. El juicio de Dios fue definitivo. Pero en medio de tanta destrucción, Amós dejó un rayo de esperanza. Aunque la destrucción de Israel fue inevitable y el juicio de Dios irrevocable, Amós no terminó su mensaje con desesperanza. En medio de las visiones de devastación y en medio de la ruina, Dios le mostró a Amós una promesa de restauración. A pesar de que Israel había alcanzado su fin, Dios no se olvidaría de su pueblo. Él guardaba un remanente fiel, un grupo pequeño que sería preservado a través de la tragedia, y Él prometió restaurar la tierra y la gloria de Israel en los tiempos futuros. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, y repararé sus ruinas, y los edificaré como en los días de antaño. La imagen que Amós presentó fue la de una nación reconstruida, renovada en su relación con Dios. La lluvia volvería a caer sobre la tierra, y la tierra que había sido devastada daría abundante fruto. Las familias que habían sido desmembradas serían reunidas nuevamente, y el pueblo de Israel florecería como nunca antes. El Señor también prometió que las naciones que habían oprimido a Israel recibirían su parte de juicio, pero la promesa era clara. Israel sería restaurado a través de una gracia divina, no por mérito propio.
Este remanente, los que sobrevivieron al juicio y se arrepintieron, serían bendecidos con una paz y prosperidad sin igual, y el reino de Israel se expandiría más allá de sus fronteras originales. Ellos poseerán el remanente de Edom y todas las naciones que son llamadas con mi nombre, dijo el Señor, que hace esto. Así, aunque el juicio había caído sobre un Israel corrupto, la esperanza nunca se perdió. La fidelidad de Dios prevaleció y su misericordia triunfó sobre su ira. A pesar de todo, siempre hay un camino de restauración para aquellos que buscan sinceramente arrepentirse. Amós, aunque fue un profeta de dura palabra y juicio, también dejó claro que el amor de Dios por su pueblo es inquebrantable. El final de la historia de Israel no sería el fin de todo, sino un comienzo nuevo, una nueva oportunidad, no solo para Israel, sino para todas las naciones. La historia de Amós, por lo tanto, no solo es un relato de advertencia, sino también un testimonio de la infinita misericordia de Dios. A través del juicio y la restauración, Dios muestra que siempre hay esperanza, siempre hay redención, siempre hay una oportunidad de regresar a Él. Y así termina el relato de Amós, un profeta que advirtió, pero también el que, en medio del juicio, presentó la promesa de una futura restauración que llegaría con el tiempo, como un rayo de luz al final de un túnel oscuro.